Marido, en vuelo de lujo rumbo a París, besaba a su amante sin imaginar que su esposa también viajaba. Claudia sintió como si el mundo se detuviera por completo cuando vio a Richard presionar sus labios contra los de esa mujer desconocida en el asiento 3A del vuelo hacia París. El champán que tenía en su mano tembló peligrosamente mientras su corazón se fragmentaba en 1000 pedazos. 12 años de matrimonio se desvanecían ante sus ojos en esa cabina de primera clase, a 30.000 pies de altura, sin posibilidad de escape. Pero regresemos al principio de esta historia que cambiaría para siempre la vida de Claudia Herrera. 3 semanas antes de aquel momento devastador en el avión, Claudia se encontraba en su elegante apartamento de Manhattan, en el piso 23 de un exclusivo edificio con vista al Central Park. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales del estudio, iluminando su escritorio donde reposaban decenas de notas manuscritas y fotografías de la última exposición de arte contemporáneo que había visitado para su columna cultural en el New York Tribune. Claudia era una mujer de 40 años que había construido una reputación sólida como periodista cultural. Sus raíces mexicanas se reflejaban no solo en su apellido Herrera, sino en la pasión con la que escribía sobre las influencias latinoamericanas en el arte neoyorquino. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un chongo elegante, enmarcaba un rostro donde la inteligencia brillaba a través de unos ojos cafés que habían visto y analizado miles de obras de arte a lo largo de su carrera. Esa tarde de miércoles, mientras revisaba sus notas sobre una retrospectiva de Diego Rivera en el MoMA, escuchó las llaves de Richard en la cerradura principal. Su esposo llegaba temprano de la oficina, algo inusual considerando que su empresa de tecnología lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche. Richard Collins era un hombre de 48 años, alto, de complexión atlética mantenida gracias a su membresía en el gimnasio más exclusivo de Manhattan. Su cabello rubio, ligeramente canoso en las sienes, le daba un aire distinguido que había conquistado el corazón de Claudia 12 años atrás, en una conferencia sobre innovación tecnológica donde ella cubría la nota para el periódico. Richard entró al estudio con una sonrisa que a Claudia le pareció forzada, aunque en ese momento no le dio mayor importancia. Llevaba uno de sus trajes de diseñador italiano, una corbata de seda azul marino que Claudia le había regalado en su último aniversario, y cargaba su inseparable portafolio de cuero negro que contenía todos los secretos de sus negocios millonarios. «Mi amor, tengo noticias importantes», le dijo Richard mientras se acercaba a darle un beso en la frente. Claudia alzó la vista de sus notas y sonrió, esperando escuchar sobre algún nuevo contrato o inversión que había conseguido para su empresa de software empresarial. «La junta directiva me pidió que viaje a París la próxima semana», continuó Richard, aflojándose la corbata mientras se servía un whisky escocés del bar que tenían en la esquina del estudio. «Es un proyecto muy importante con inversionistas europeos. Podría significar una expansión internacional para la empresa». Claudia dejó su pluma sobre el escritorio y se giró completamente hacia su esposo. París había sido siempre un destino especial para ambos. Ahí había sido su luna de miel 12 años atrás, recorriendo los museos, cenando en pequeños bistrós del barrio latino, perdidos entre las calles empedradas que parecían contener siglos de historia y romance. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó Claudia, calculando mentalmente si podría acompañarlo. Su trabajo como columnista le daba cierta flexibilidad, especialmente si podía escribir sobre la escena artística parisina. Richard tomó un sorbo de su whisky antes de responder y Claudia notó una ligera vacilación en su voz que activó sus instintos de periodista. «Serán 5 días, tal vez una semana. Todo depende de cómo vayan las negociaciones. Es un asunto muy delicado, amor. Necesito concentrarme completamente en los números y las propuestas». La respuesta de Richard sonaba ensayada,
como si hubiera estado practicándola en el camino a casa. Claudia había entrevistado a cientos de personas a lo largo de su carrera y sabía reconocer cuando alguien no estaba siendo completamente honesto. Sin embargo, decidió no presionar en ese momento, confiando en el hombre con quien había compartido más de una década de su vida. Durante los días siguientes, Claudia observó cambios sutiles en el comportamiento de Richard. Se levantaba más temprano, revisaba su teléfono con una frecuencia inusual y había comenzado a hacer ejercicio con mayor intensidad en el gimnasio de su edificio. Cuando ella le preguntaba detalles sobre el viaje a París, él respondía de manera vaga, mencionando nombres de empresas que Claudia no había escuchado antes en las conversaciones sobre sus negocios. El viernes por la noche, mientras cenaban en su restaurante favorito en el Upper East Side, Richard le habló nuevamente del viaje. La mesa estaba iluminada por velas y el ambiente romántico contrastaba con la tensión que Claudia comenzaba a percibir en las palabras de su esposo. He estado pensando, Claudia, que este viaje podría ser una oportunidad perfecta para que tomes esas vacaciones que tanto necesitas, le dijo Richard mientras cortaba su filete. Podrías visitar a tu mamá en Los Ángeles, o tal vez hacer ese retiro de escritura en las montañas de Vermont que tanto has mencionado. Claudia alzó una ceja sorprendida por la sugerencia. En todos sus años de matrimonio, Richard nunca había sugerido que se tomara vacaciones cuando él viajaba por trabajo. De hecho, solía pedirle que se quedara en Nueva York para manejar algunos asuntos de la casa o simplemente para estar disponible en caso de que él la necesitara para algo relacionado con sus negocios. ¿Por qué crees que necesito vacaciones ahora?, preguntó Claudia, tomando un sorbo de su vino tinto. He estado trabajando en la serie de artículos sobre arte mexicano contemporáneo y realmente necesito estar en la ciudad para las entrevistas. Richard pareció incómodo por un momento, jugando con su servilleta antes de responder. Es solo que has estado muy estresada últimamente con el trabajo. Pensé que podría ser bueno para ti desconectarte un poco. La conversación continuó durante el resto de la cena, pero Claudia no podía quitarse de la mente la sensación de que algo no cuadraba. Esa noche, mientras Richard dormía profundamente a su lado, ella se quedó despierta mirando el techo, tratando de identificar qué era exactamente lo que la tenía tan inquieta. Al día siguiente, sábado por la mañana, mientras Richard estaba en el gimnasio, Claudia decidió seguir sus instintos periodísticos. Sabía que era una violación de privacidad, pero algo en su interior le decía que necesitaba saber más sobre este misterioso viaje a París. Se dirigió al estudio de Richard, un espacio que él consideraba su sanctum sanctorum, decorado con premios de la industria tecnológica, fotografías con personalidades importantes del sector y una computadora de última generación que rara vez permitía que Claudia usara. Sabía la contraseña porque la había visto escribirla varias veces, su fecha de aniversario combinada con las iniciales de ambos. El corazón de Claudia latía aceleradamente mientras revisaba los correos electrónicos de Richard. Al principio, todo parecía normal. Correspondencia con clientes, informes financieros, reuniones de trabajo. Pero entonces encontró una carpeta etiquetada como Proyecto París, que llamó su atención. Dentro de esa carpeta había reservaciones de hotel, pero no en el hotel corporativo que Richard solía usar para sus viajes de negocios. Era el Georges V, uno de los hoteles más lujosos y románticos de París. La reservación era para una suite presidencial, y lo que más la sorprendió fue que estaba reservada para 2 personas. Claudia sintió un nudo en el estómago mientras continuaba revisando los archivos. Encontró itinerarios que no tenían nada que ver con reuniones corporativas, reservaciones en restaurantes exclusivos, entradas para espectáculos en el Moulin Rouge, incluso una reservación para un crucero romántico por el Sena. En ese momento, escuchó las llaves de Richard en la puerta principal.
Rápidamente cerró todos los archivos y salió del estudio, tratando de aparentar normalidad mientras su mente procesaba lo que acababa de descubrir. Richard entró al apartamento sudado y sonriente después de su rutina de ejercicio. «Buenos días, mi amor», le dijo dándole un beso en la mejilla. «¿Qué planes tienes para hoy?» Claudia lo miró directamente a los ojos, buscando alguna señal de culpabilidad o nerviosismo. Estaba pensando en hacer algunas compras, tal vez visitar la nueva galería que abrieron en el Soho. ¿Y tú? ¿Tienes que trabajar en algo para tu viaje? Richard se dirigió hacia la cocina para prepararse un batido de proteínas, hablando desde ahí. Sí, tengo que revisar algunas propuestas y preparar las presentaciones. Será un trabajo intensivo, pero si todo sale bien, podríamos expandir la empresa a 3 países europeos. Durante el resto del día, Claudia observó cada gesto, cada palabra de Richard, tratando de reconciliar la imagen del esposo que creía conocer con las evidencias que había encontrado en su computadora. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Se dirigió a su propia computadora y comenzó a buscar vuelos a París para las mismas fechas del viaje de Richard. Sus ahorros personales, acumulados a lo largo de años de trabajo como periodista independiente, además de su columna fija en el periódico, le permitían darse el lujo de un boleto de primera clase. La idea era simple: sorprender a Richard en París, descubrir qué estaba tramando realmente y tal vez salvar su matrimonio si había algún malentendido. Mientras completaba la compra del boleto de avión, Claudia no podía imaginar que en menos de una semana estaría viviendo el momento más doloroso de su vida a 30.000 pies de altura, descubriendo que el hombre con quien había compartido 12 años de su vida era capaz de traicionarla de la manera más humillante posible. La reservación estaba hecha, el vuelo 447 de Air France con destino a París, el mismo vuelo que Richard tomaría sin que él lo supiera. Claudia empacó discretamente una maleta pequeña, eligiendo cuidadosamente la ropa que usaría para sorprender a su esposo en la ciudad del amor. Nunca imaginó que esa sorpresa se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Cuéntanos desde dónde estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañan en estas increíbles aventuras llenas de drama y emociones. El vuelo 447 de Air France despegó puntualmente a las 11:20 de la noche desde el aeropuerto JFK de Nueva York. Claudia había logrado conseguir el asiento 7C, lo suficientemente lejos de Richard para no ser detectada, pero con una vista estratégica que le permitía observar toda la cabina de primera clase. Su esposo se encontraba en el asiento 3A, justo donde había visto en su itinerario cuando revisó su computadora días atrás. Durante las primeras 2 horas del vuelo, Claudia mantuvo un libro abierto frente a su rostro, fingiendo leer mientras observaba discretamente a Richard. Él parecía relajado, tomando champán y revisando documentos en su laptop. Por momentos, Claudia se sintió culpable de haberlo seguido, pensando que tal vez realmente se trataba de un viaje de negocios y ella estaba comportándose como una esposa paranoica. La cabina de primera clase del Airbus A380 era un espacio de lujo absoluto. Los asientos se convertían en camas completamente planas. Cada pasajero tenía su propio compartimento privado con televisión de pantalla plana, y el servicio era tan discreto que los sobrecargos parecían fantasmas elegantes que aparecían solo cuando se les necesitaba. Claudia había volado en primera clase en algunas ocasiones para coberturas especiales del periódico, pero nunca había experimentado este nivel de exclusividad. A las 2 de la madrugada, hora de Nueva York, cuando la mayoría de los pasajeros dormían profundamente, Claudia decidió levantarse para dirigirse al baño. El champán había hecho efecto y necesitaba refrescarse antes de intentar dormir.
Se puso sus pantuflas de terciopelo que la aerolínea había proporcionado y caminó silenciosamente por el pasillo, asegurándose de no hacer ruido que pudiera despertar a Richard. Pero al pasar junto al asiento 3A, Claudia se detuvo en seco. Richard no estaba solo. Una mujer rubia, elegantemente vestida con un conjunto de seda color marfil, estaba sentada en el asiento contiguo al de Richard. Tenía aproximadamente 35 años, rasgos europeos refinados y una sonrisa que irradiaba sofisticación. Sus manos, adornadas con joyas discretas pero claramente costosas, acariciaban el brazo de Richard mientras susurraba algo en su oído que lo hacía reír de una manera que Claudia no había visto en años. El corazón de Claudia comenzó a latir tan fuerte que temió que pudiera escucharse por encima del ronroneo de los motores del avión. Se ocultó detrás de uno de los compartimentos de servicio, tratando de procesar lo que estaba viendo. Tal vez era una colega de trabajo, tal vez una potencial socia comercial. Claudia se aferró a estas explicaciones racionales mientras continuaba observando. Richard tomó la mano de la mujer y la llevó a sus labios, besando delicadamente sus dedos, mientras la miraba directamente a los ojos. El gesto era íntimo, romántico, completamente ajeno a cualquier protocolo de negocios. Claudia sintió como si una daga helada atravesara su pecho. La mujer se inclinó hacia Richard y le susurró algo que lo hizo sonreír de esa manera especial que Claudia conocía tan bien. Esa sonrisa que creía que era exclusivamente suya. Richard respondió susurrando a su vez y Claudia pudo leer sus labios claramente. «Te amo, Vanessa. Vanessa». El nombre resonó en la mente de Claudia como un gong funeral. Vanessa Duval pudo escuchar cuando Richard pronunció el apellido completo momentos después. La mujer respondió con un «Yo también te amo, mi corazón», dicho con un ligero acento francés que la hacía sonar aún más sofisticada. Claudia se sintió mareada. El suelo del avión parecía moverse más de lo normal, y no era solo por las turbulencias. 12 años de matrimonio, 12 años de confianza, 12 años de planes compartidos se desvanecían ante sus ojos en cuestión de segundos. Pero lo peor estaba por venir. Richard se incorporó ligeramente en su asiento y miró alrededor de la cabina, verificando que todos los demás pasajeros estuvieran dormidos. Satisfecho con la privacidad relativa, tomó el rostro de Vanessa entre sus manos y la besó. No fue un beso casual o discreto, fue un beso apasionado, profundo, lleno de deseo y familiaridad que solo podía existir entre dos personas que habían estado juntas durante mucho tiempo. Claudia tuvo que agarrarse del compartimento de servicio para no colapsar. Sus piernas temblaban incontrolablemente y sentía como si todo el aire hubiera sido succionado de la cabina presurizada del avión. El hombre que había sido su compañero de vida durante más de una década estaba besando a otra mujer a 30.000 pies de altura en un espacio público, con la confianza de quien ha hecho esto muchas veces antes. La realidad la golpeó como un tsunami. Esta no era la primera vez. La familiaridad entre Richard y Vanessa, la manera en que ella conocía exactamente dónde tocar su brazo para hacer que se riera, la forma en que él anticipaba sus movimientos cuando ella se inclinaba hacia él, todo indicaba una relación establecida, madura, probablemente de meses o incluso años. Claudia cerró los ojos, tratando de controlar las náuseas que amenazaban con vencerla. Cuando los abrió nuevamente, vio que Richard y Vanessa habían separado sus asientos para crear una configuración de cama doble, algo que solo era posible en los asientos de primera clase más exclusivos. Vanessa se había quitado los zapatos y había extendido una manta de cachemira sobre ambos, creando una pequeña burbuja de intimidad en medio de la cabina del avión. La sobrecargo que pasaba discretamente por el pasillo no mostró sorpresa alguna al ver la configuración. Simplemente sonrió y bajó las luces de esa sección.
claramente acostumbrada a este tipo de solicitudes de parejas que viajaban juntas. Para todos los efectos, Richard y Vanessa eran una pareja establecida que viajaba junta habitualmente. Claudia se las arregló para llegar al baño sin hacer ruido, pero una vez dentro, tuvo que agarrarse del lavabo para mantenerse en pie. Su reflejo en el espejo le mostró una mujer que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos estaban vidriosos, su piel había perdido todo color y sus manos temblaban de tal manera que apenas podía abrir el grifo del agua. Se mojó la cara con agua fría, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo una aventura, era una relación paralela completa, con viajes románticos a París, cenas elegantes y claramente un nivel de intimidad que había tomado años construir. Claudia intentó reconstruir mentalmente los últimos meses de su matrimonio, buscando señales que había pasado por alto. Los viajes de trabajo cada vez más frecuentes de Richard, su nueva obsesión con el ejercicio y la ropa elegante, las llamadas telefónicas que tomaba en privado, alegando que eran asuntos confidenciales de la empresa, su disminución del interés físico hacia ella, que Claudia había atribuido al estrés del trabajo. Todo encajaba perfectamente en un patrón que ahora parecía obvio. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había confiado tan completamente en un hombre que era capaz de mantener una doble vida con tal naturalidad? Cuando regresó del baño, tuvo que pasar nuevamente junto a los asientos de Richard y Vanessa, y esta vez estaban acostados juntos bajo la manta, con las cabezas muy cerca una de la otra, susurrando intimidades mientras Vanessa trazaba círculos sobre el pecho de Richard por encima de su camisa de seda. Claudia escuchó fragmentos de su conversación mientras fingía buscar algo en el compartimento superior cercano. Vanessa estaba hablando sobre los planes que tenían en París. El restaurante que reservaste en Montmartre se ve divino en las fotos. ¿Crees que deberíamos visitar el Louvre el miércoles o el jueves? Mi suite en el George V tiene una vista increíble de la Torre Eiffel. Su suite. Vanessa tenía su propia suite en el hotel más exclusivo de París, pero claramente planeaba pasar el tiempo en la suite de Richard. Esta era una mujer independiente, sofisticada, que no necesitaba que Richard pagara por sus gastos. Era una igual, no una mantenida. De alguna manera, eso hacía la traición aún más dolorosa. Richard respondía a cada comentario de Vanessa con el entusiasmo genuino de un hombre enamorado. Este viaje va a ser perfecto, mi amor. Tengo tantas sorpresas planeadas para ti. No puedo esperar a despertarme contigo viendo el amanecer sobre París. Claudia logró regresar a su asiento sin colapsar, pero una vez ahí, se sintió completamente perdida. Estaba atrapada en un avión por las siguientes 4 horas, obligada a presenciar la felicidad de su esposo infiel y su amante, sin posibilidad de escape ni de confrontación. El resto del vuelo fue una tortura silenciosa. Cada vez que Claudia cerraba los ojos, veía la imagen de Richard besando apasionadamente a Vanessa. Cada vez que trataba de dormir, escuchaba sus susurros amorosos flotando a través de la cabina silenciosa. Cada vez que intentaba distraerse con una película o un libro, su mente regresaba obsesivamente a la pregunta: ¿cuánto tiempo había durado esta relación? A las 5 de la mañana, cuando comenzaron a servir el desayuno continental previo al aterrizaje, Claudia observó cómo Richard y Vanessa compartían croissants y se alimentaban mutuamente con fresas, comportándose como una pareja en su luna de miel. La naturalidad de sus gestos indicaba años de práctica, años de complicidad, años de traición que habían pasado completamente desapercibidos para Claudia. Cuando el capitán anunció que comenzarían el descenso hacia el aeropuerto Charles de Gaulle de París, Claudia se dio cuenta de que su vida tal como la conocía había terminado oficialmente. Ya no era la esposa de Richard Collins. Era una mujer que había sido engañada sistemáticamente durante años
por el hombre en quien más confiaba en el mundo. Mientras el avión descendía hacia París, la ciudad del amor, Claudia Herrera comenzó a transformarse. El dolor devastador que la había paralizado durante las últimas horas comenzó a convertirse lentamente en algo más peligroso. Una determinación fría y calculada de hacer que Richard pagara por cada mentira, cada traición, cada momento de humillación que le había infligido. El avión aterrizó suavemente en la pista del aeropuerto parisino, pero para Claudia el impacto había sido devastador. Su matrimonio había terminado a 30.000 pies de altura, destruido por un beso que había durado apenas unos segundos, pero que representaba años de engaño. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias para desembarcar, Claudia observó por última vez cómo Richard ayudaba galantemente a Vanessa con su equipaje de mano. Le ofrecía su brazo para acompañarla por el pasillo y la trataba con la caballerosidad y atención que solía reservar exclusivamente para ella en los primeros años de su matrimonio. En ese momento, mientras bajaba del avión en París, Claudia tomó la decisión más importante de su vida. Richard Collins no sabría que ella estaba en París hasta que fuera demasiado tarde para él. Claudia se instaló en el Hotel des Grands Boulevards, un establecimiento boutique en el segundo distrito de París que había elegido específicamente por su discreción y su ubicación estratégica. Desde su habitación en el cuarto piso, tenía una vista perfecta del Georges V, donde Richard y Vanessa se hospedaban en su suite de lujo. La ironía no se le escapaba. Mientras ellos disfrutaban de su romance en uno de los hoteles más ostentosos de la ciudad, ella se preparaba meticulosamente para su venganza desde las sombras. La primera llamada que hizo fue a Marcel Dubois, un periodista de investigación del Le Figaro, con quien había colaborado en varios reportajes sobre el mercado del arte internacional. Marcel había sido su fuente confiable durante años y sabía que podía contar con su discreción absoluta. «Marcel, soy Claudia Herrera desde Nueva York», le dijo en su francés fluido, una habilidad que había perfeccionado durante sus años universitarios en la Sorbona. «Necesito un favor muy personal y te prometo que te debo una muy grande». Marcel, que siempre había tenido debilidad por las historias de venganza bien ejecutadas, aceptó reunirse con ella esa misma tarde en un café discreto cerca de la Place de la République. Cuando Claudia le explicó la situación, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dándole suficiente contexto para entender la magnitud de la traición, Marcel se mostró no solo comprensivo, sino entusiasmado por ayudarla. «Richard Collins», repetía Marcel mientras revisaba sus notas en su libreta de cuero desgastada. «Conozco ese nombre. Su empresa, Tech Global Solutions, ha estado tratando de expandirse a Europa durante los últimos 2 años. Ha habido rumores en el sector sobre prácticas financieras cuestionables, pero nada concreto hasta ahora». Claudia sintió un destello de esperanza. Su entrenamiento periodístico le había enseñado que todos los hombres poderosos tenían secretos, y aparentemente Richard no era la excepción. Marcel hizo algunas llamadas mientras Claudia esperaba, conectándola con Henri Moreau, un investigador privado especializado en asuntos corporativos que trabajaba discretamente para varios periódicos financieros europeos. Henri era un hombre de 60 años, de apariencia insignificante, pero con conexiones en todos los niveles del mundo empresarial parisino. La reunión con Henri tuvo lugar en su oficina minúscula cerca de Châtelet, rodeada de archivadores llenos de documentos y fotografías de ejecutivos en comprometedoras situaciones. Henri escuchó la historia de Claudia con la expresión neutral de alguien que había visto de todo en sus 30 años de carrera. «Señora Collins», le dijo Henri con su acento parisino marcado, «lo que me cuenta no me sorprende. Los hombres como su esposo suelen tener múltiples secretos, no solo amantes.
Dame 48 horas y te tendré un dossier completo de todo lo que has estado casada durante 12 años. Esa primera noche en París, mientras Richard y Vanessa cenaban en el Jules Verne, el restaurante exclusivo de la Torre Eiffel, Claudia se instaló en un café con vista directa al restaurante, equipada con una cámara profesional que había comprado esa misma tarde. Sus años cubriendo eventos sociales para el periódico le habían enseñado a ser prácticamente invisible mientras documentaba momentos íntimos. Las fotografías que obtuvo esa noche eran devastadoramente claras. Richard alimentando a Vanessa con caviar, brindando con champán Dom Pérignon, besándola contra el ventanal con la Torre Eiffel iluminada de fondo. Cada imagen era más romántica y comprometedora que la anterior. Pero más importante aún, Claudia notó algo que le heló la sangre. Richard llevaba puesto el reloj Rolex que ella le había regalado en su 10º aniversario de bodas, y Vanessa lucía unos aretes de diamantes que Claudia reconoció inmediatamente porque había ayudado a Richard a elegirlos el año pasado, supuestamente para el regalo de Navidad de su secretaria. La segunda noche, Claudia los siguió hasta una cena íntima en l'Ambroisie, uno de los restaurantes más exclusivos de París. Esta vez, se las arregló para conseguir una mesa lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de su conversación. Lo que oyó la dejó sin aliento. Vanessa no era solo la amante de Richard, era su socia comercial no oficial en Europa. Habían estado trabajando juntos durante 3 años, estableciendo contactos y cerrando contratos que técnicamente violaban varios acuerdos de exclusividad que Richard tenía con sus socios estadounidenses. Más aún, Vanessa había estado usando información privilegiada obtenida a través de Richard para sus propios negocios de consultoría, creando un conflicto de intereses que podría destruir legalmente a Richard si se hacía público. Al día siguiente, Henry Moreau la llamó temprano por la mañana con noticias que superaron incluso las expectativas más optimistas de Claudia. «Señora Collins, su esposo es más estúpido de lo que pensé», le dijo Henry con una risita seca. «No solo ha estado desviando dinero de su empresa hacia cuentas personales para financiar sus aventuras con la señorita Duval, sino que también ha estado mintiendo a la Securities and Exchange Commission sobre las verdaderas fuentes de financiamiento de su expansión europea». Henry le proporcionó documentos que mostraban transferencias bancarias sospechosas, facturas falsificadas para gastos inexistentes y comunicaciones por correo electrónico entre Richard y Vanessa, donde discutían abiertamente cómo ocultar sus actividades comerciales conjuntas de los auditores de Tech Global Solutions. Pero la joya de la corona en el arsenal de evidencias de Claudia llegó cuando Henry le mostró fotografías tomadas durante los últimos 6 meses. Richard y Vanessa no solo habían estado viajando juntos a París, también habían estado en Roma, Barcelona, Ámsterdam y Londres, siempre con la excusa de viajes de negocios, pero claramente comportándose como una pareja establecida. En una de las fotografías, tomada en un restaurante de Venecia 3 meses atrás, Vanessa llevaba puesto el collar de perlas que Richard había supuestamente comprado para Claudia como regalo de cumpleaños, pero que nunca llegó a darle, alegando que la joyería había tenido problemas con el pedido. Esa revelación fue el punto de quiebre para Claudia. Ya no se trataba solo de infidelidad emocional o sexual. Richard había estado robándole no solo su amor y su confianza, sino también regalos que supuestamente eran para ella, recuerdos que debían haber sido exclusivamente suyos, momentos que le había negado para dárselos a otra mujer. Durante los siguientes días, Claudia desarrolló un plan meticulosamente detallado. Usando sus contactos en la industria de los medios internacionales, identificó exactamente cuáles serían los canales más efectivos para exponer a Richard. Marcel Dubois
le proporcionó los nombres de 3 reporteros especialistas en escándalos financieros que estarían encantados de publicar una historia sobre un ejecutivo estadounidense involucrado en fraude internacional. Pero Claudia tenía un plan aún más sofisticado. A través de Henry, descubrió que Richard había organizado una cena de gala para el viernes por la noche en el Ritz Paris, supuestamente para celebrar la firma de su gran contrato europeo con un consorcio de inversionistas internacionales. La lista de invitados incluía a ejecutivos de las empresas más importantes de Europa, representantes de fondos de inversión multimillonarios y periodistas financieros de publicaciones prestigiosas. Era el escenario perfecto para la destrucción pública de Richard Collins. Claudia pasó el jueves entero preparando su arsenal. Imprimió copias de todos los documentos financieros comprometedores, organizó las fotografías más devastadoras en un portafolio profesional y preparó un dossier completo que detallaba 3 años de engaños, tanto personales como profesionales. Pero lo más importante fue la llamada que hizo a James Morrison, el editor en jefe del Financial Times de Londres, con quien había trabajado en varios reportajes sobre el mercado del arte y la economía cultural. James había estado buscando durante meses una historia grande sobre fraude corporativo estadounidense en Europa, y Claudia tenía exactamente lo que necesitaba. «James, tengo la historia del año para ti», le dijo Claudia durante su conversación telefónica esa tarde. Un ejecutivo estadounidense que ha estado estafando a sus propios inversionistas para financiar una doble vida con su amante europea, incluyendo fraude de valores y lavado de dinero internacional. James se mostró inmediatamente interesado, especialmente cuando Claudia le mencionó que tenía documentación completa y que la exposición podría hacerse durante un evento público donde estarían presentes los principales actores de la historia. Esa noche, mientras Richard y Vanessa disfrutaban de una cena romántica en su suite del George's V, pidiéndole al servicio a cuartos las ostras más caras del menú y champán cristal, Claudia finalizaba los últimos detalles de su venganza. Había contactado discretamente a 3 de los principales inversionistas que estarían presentes en la cena del viernes, sugiriéndoles que tal vez querían hacer algunas preguntas específicas sobre las prácticas financieras de Tech Global Solutions. No les dio detalles, solo los suficientes para despertar su curiosidad y su instinto protector hacia sus propias inversiones. También había arreglado que 2 reporteros financieros estuvieran presentes en la cena, oficialmente invitados por el hotel para cubrir el evento social, pero secretamente informados de que podrían presenciar una historia muy importante. El viernes por la mañana, Claudia se despertó con una sensación completamente diferente a la que había experimentado durante toda la semana. El dolor devastador que la había paralizado en el avión se había transformado en una determinación fría y calculada. Ya no era la esposa traicionada y humillada, era una periodista de investigación en la cima de su juego, a punto de exponer la historia más importante de su carrera. Se vistió cuidadosamente para la ocasión, un elegante vestido negro de Chanel que había comprado años atrás para eventos especiales, zapatos de tacón alto que la hacían ver más imponente, y joyas discretas pero costosas que proyectaban éxito y sofisticación. Quería lucir como la mujer exitosa e independiente que era, no como una esposa abandonada buscando venganza. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de que comenzara la cena de gala, Claudia se instaló en el bar del Ritz Paris, desde donde tenía una vista perfecta del salón donde se llevaría a cabo el evento. Pidió un martini seco y abrió un periódico francés, aparentando ser una huésped del hotel que simplemente disfrutaba de una bebida antes de la cena. A las 6:30 comenzaron a llegar los primeros invitados.
Claudia reconoció a varios de ellos por las fotografías que Henri le había proporcionado. Ejecutivos multimillonarios, representantes de fondos de inversión y personalidades del mundo financiero europeo. Todos lucían exitosos, poderosos y completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. A las 7:10, Richard y Vanessa hicieron su gran entrada. Richard llevaba un smoking impecablemente cortado que Claudia no reconoció, probablemente comprado especialmente para esta ocasión con dinero desviado de su empresa. Vanessa lucía deslumbrante en un vestido de noche color champagne que probablemente había costado más de lo que Claudia ganaba en un mes como periodista. Los vio saludar efusivamente a los invitados, comportándose como la perfecta pareja de poder. Richard presentaba a Vanessa como su socia comercial y consultora europea, sin mencionar jamás la existencia de una esposa en Nueva York. Para todos los efectos, ellos eran una unidad, una pareja establecida que había construido juntos este imperio comercial europeo. Claudia tomó su último sorbo de martini, dejó una propina generosa para el bartender y se dirigió hacia el salón de eventos. Era hora de que Richard Collins conociera las consecuencias de subestimar a la mujer que había traicionado tan cruelmente. Cuando entró al salón elegantemente decorado, con sus candelabros de cristal y sus mesas cubiertas de manteles de seda blanca, Claudia sabía que era la última vez que Richard tendría una noche tranquila en su vida. En pocas horas, su mundo se desmoronaría tan espectacularmente como el de ella se había desmoronado a 30.000 pies de altura sobre el Atlántico. La transformación estaba completa. Claudia Herrera había dejado de ser una víctima para convertirse en la arquitecta de la justicia más devastadora que Richard Collins podría haber imaginado. Claudia entró al gran salón del Ritz Paris a las 7:15 de la noche, justo cuando el evento estaba en su punto más animado. Los invitados se mezclaban elegantemente entre las mesas decoradas con orquídeas blancas y copas de cristal baccarat, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba melodías clásicas desde una esquina discreta del salón. El ambiente era de celebración y prosperidad, exactamente como Richard lo había planeado para su gran noche de triunfo empresarial. Richard se encontraba en el centro del salón, radiante de confianza, con Vanessa a su lado, luciendo como la perfecta compañera de un magnate de los negocios. Ambos estaban rodeados por un círculo de admiradores, ejecutivos que querían conocer los secretos de su éxito, inversionistas interesados en futuros proyectos y periodistas especializados que buscaban la siguiente gran historia del mundo tecnológico europeo. Claudia se acercó discretamente al bar, donde pidió una copa de champagne Dom Perignon, el mismo que Richard y Vanessa habían estado compartiendo durante toda la semana. Desde esa posición estratégica, tenía una vista perfecta de todo el salón y podía observar cada movimiento de su objetivo. Su primer movimiento fue acercarse a Thomas Beaumont, el director ejecutivo del consorcio de inversionistas franceses que había estado negociando con Richard durante los últimos meses. Beaumont era un hombre de 60 años, de cabello plateado y modales impecables, conocido por su integridad absoluta en el mundo de las finanzas europeas. Monsieur Beaumont, se presentó Claudia con su sonrisa más profesional. Soy Claudia Herrera, periodista cultural del New York Tribune. Estoy escribiendo un artículo sobre la expansión de empresas tecnológicas estadounidenses en Europa. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su experiencia trabajando con Tech Global Solutions? Beaumont, encantado de hablar con una periodista de una publicación prestigiosa, accedió gustosamente. Claudia comenzó con preguntas generales sobre la industria, pero gradualmente dirigió la conversación hacia aspectos más específicos de los negocios de Richard. Es fascinante cómo el señor Collins ha logrado establecer tantas conexiones en Europa tan rápidamente, comentó Claudia con tono casual. Supongo que debe tener socios locales muy competentes para navegar las regulaciones europeas.
Beaumont asintió entusiastamente. Sí, su consultora europea, la señorita Duval, ha sido instrumental en facilitar muchas de nuestras negociaciones. Tiene conexiones extraordinarias en el sector. ¿Consultora?, preguntó Claudia con fingida sorpresa. Pensé que la señorita Duval era su esposa. La expresión de Beaumont cambió inmediatamente. ¿Su esposa? No, definitivamente se presenta como su consultora de negocios. De hecho, estoy bastante seguro de que el señor Collins mencionó tener una esposa en Nueva York que trabaja en periodismo. Claudia sonrió suavemente. ¡Qué interesante! Tal vez malinterpreté la dinámica de su relación profesional. La semilla estaba plantada. Beaumont comenzó a ver a Richard y Vanessa con ojos diferentes, notando la intimidad de sus gestos, la familiaridad de sus caricias, la manera en que se comportaban más como amantes que como socios comerciales. Su siguiente objetivo fue Margaret Stevenson, la representante de un importante fondo de inversión británico que había estado considerando una inversión multimillonaria en Tech Global Solutions. Margaret era una mujer pragmática y directa, conocida por su capacidad de detectar inconsistencias en las propuestas de negocios. Señora Stevenson, se acercó Claudia. He estado siguiendo su trabajo con fondos tecnológicos internacionales. Como periodista, siempre me intrigan las historias personales detrás de los grandes éxitos empresariales. Margaret se mostró receptiva y Claudia comenzó a tejer cuidadosamente su narrativa. Le contó sobre su interés en escribir un perfil humano de Richard Collins, mencionando casualmente algunos detalles que había obtenido de sus investigaciones. Es notable cómo ha logrado mantener separadas su vida personal y profesional, comentó Claudia. Su esposa debe ser muy comprensiva con todos estos viajes de negocios a Europa. Margaret frunció el ceño. ¿Su esposa? Pensé que la mujer que está con él esta noche era su esposa. Se presentan como una pareja muy establecida. Claudia fingió confusión. «Oh no, esa es Vanessa Duval, su consultora europea. Su esposa Claudia Collins está en Nueva York. De hecho, creo que ni siquiera sabe que su esposo está en París esta semana». La incomodidad de Margaret fue palpable. Como inversionista experimentada, sabía que los ejecutivos que mentían sobre sus relaciones personales a menudo mentían sobre otros aspectos de sus negocios también. Mientras Claudia continuaba sembrando dudas estratégicamente entre los invitados más importantes, James Morrison, el editor del Financial Times, llegó discretamente al evento. Claudia lo había estado esperando y se reunió con él en una esquina tranquila del salón. James le entregó discretamente el portafolio que había preparado. «Aquí tienes todo lo que necesitas. Documentos financieros, fotografías comprometedoras, evidencia de transferencias bancarias irregulares, todo completamente verificable». James hojeó rápidamente los documentos y su expresión se iluminó con la emoción de un periodista que acababa de encontrar la historia del año. «Claudia, esto es dinamita pura. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto esta noche?» «Completamente segura», respondió Claudia con una determinación fría. «Es hora de que Richard Collins enfrente las consecuencias de sus acciones». A las 8:30, cuando Richard se preparaba para dar su discurso de agradecimiento a los inversionistas, Claudia ejecutó la fase final de su plan. Se acercó a Henry Moreau, quien había llegado discretamente vestido como un camarero del hotel, y le hizo una señal casi imperceptible. Henry comenzó a circular entre las mesas, entregando discretamente copias impresas de las fotografías más comprometedoras de Richard y Vanessa en sus escapadas románticas por Europa. Las imágenes mostraban claramente fechas y ubicaciones que coincidían exactamente con los supuestos viajes de negocios que Richard había reportado a su junta directiva. El murmullo comenzó lentamente. Los invitados miraban las fotografías con expresiones de shock y disgusto.
Thomas Beaumont comparó las fechas de las imágenes con su calendario de reuniones, dándose cuenta de que Richard había estado mintiendo sobre el propósito de varios de sus viajes. Margaret Stevenson mostró las fotografías a otros inversionistas y todos comenzaron a hacer conexiones inquietantes. Si Richard mentía sobre su vida personal, ¿qué más estaba ocultando sobre sus negocios? A las 9 en punto, cuando Richard subió al pequeño escenario para dar su discurso, el ambiente en el salón había cambiado dramáticamente. Las conversaciones animadas habían sido reemplazadas por susurros incómodos y miradas sospechosas. «Distinguidos invitados», comenzó Richard con su sonrisa más confiada, «esta noche celebramos no solo el éxito de Tech Global Solutions en Europa, sino también el comienzo de una nueva era de colaboración internacional». Fue entonces cuando James Morrison se levantó de su mesa, con su grabadora digital en la mano y su libreta de periodista lista. «Señor Collins», interrumpió James con voz clara que se escuchó en todo el salón, ¿podría comentar sobre las transferencias bancarias no autorizadas que ha estado realizando desde las cuentas de Tech Global Solutions hacia cuentas personales en bancos suizos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard se quedó paralizado en el escenario, su sonrisa congelándose mientras procesaba la pregunta. Vanessa, que estaba sentada en la mesa principal, palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando», balbuceó Richard, tratando de mantener la compostura. «Todas nuestras transacciones financieras están completamente documentadas y auditadas». James consultó sus notas. «¿Y qué me dice sobre los gastos reportados como reuniones de negocios que en realidad fueron escapadas románticas con la señorita Duval? Tengo documentación fotográfica de al menos 6 viajes en los últimos 8 meses, donde usted reportó reuniones de trabajo mientras disfrutaba de vacaciones de lujo con su consultora». Margaret Stevenson se levantó de su asiento. «Señor Collins, ¿es cierto que ha estado usando fondos de inversionistas para financiar gastos personales, incluyendo suites de hotel de lujo y cenas románticas?» Richard miró desesperadamente a Vanessa, buscando apoyo, pero ella había comenzado a alejarse discretamente de la mesa principal, claramente tratando de distanciarse de la situación antes de que empeorara. Thomas Beaumont se unió al interrogatorio. «Señor Collins, nos aseguró que todos sus viajes a Europa eran estrictamente profesionales. ¿Cómo explica las fotografías que muestran claramente comportamiento romántico con alguien que presenta como su consultora de negocios?» Fue en ese momento cuando Claudia decidió hacer su aparición final. Se levantó elegantemente de su mesa en el fondo del salón y comenzó a caminar hacia el escenario, cada paso calculado para maximizar el impacto dramático. El salón entero se quedó en silencio absoluto mientras Claudia se acercaba al micrófono. Richard la vio y su cara se llenó de horror absoluto. Por primera vez en toda la noche se quedó completamente sin palabras. «Distinguidos invitados», dijo Claudia con voz clara y controlada, «me presento. Soy Claudia Herrera Collins, esposa de Richard Collins durante los últimos 12 años. Llegué a París hace una semana para sorprender a mi esposo y efectivamente me llevé una sorpresa muy grande». El murmullo que siguió fue como el rugido de un océano. Los invitados se giraban entre ellos, susurrando y señalando. Vanessa había desaparecido completamente del salón, habiendo aprovechado la conmoción para escapar discretamente. Richard trató de acercarse al micrófono, pero Claudia lo detuvo con una mirada helada. «No he venido aquí para crear un escándalo personal», continuó Claudia, «sino para asegurarme de que ustedes, como inversionistas y socios comerciales de mi esposo, conozcan exactamente con quién están haciendo negocios». Le hizo una señal a Henry, quien comenzó a distribuir copias de los documentos financieros entre los invitados más importantes. Durante los últimos 3 años,
Richard ha estado desviando fondos de su empresa hacia cuentas personales para financiar una relación extramarital con Vanessa Duval. Más grave aún, han estado colaborando en negocios que violan múltiples acuerdos de exclusividad y representan claros conflictos de interés que podrían tener serias repercusiones legales para todos sus inversionistas. Margaret Stevenson examinó los documentos rápidamente y se levantó de su asiento. En nombre del Fondo de Inversiones Britannia, retiro inmediatamente nuestra oferta de inversión en Tech Global Solutions. Esto es exactamente el tipo de comportamiento poco ético que nos obliga a revisar legalmente todas nuestras transacciones previas. Thomas Beaumont la siguió inmediatamente. El consorcio de inversionistas franceses también retira su participación. Señor Collins, puede esperar una auditoría completa de todos los fondos que hemos invertido hasta la fecha. Uno por uno, los inversionistas comenzaron a levantarse y abandonar el salón, algunos haciendo llamadas telefónicas urgentes a sus abogados, otros cancelando inmediatamente cheques que aún no habían sido procesados. Richard se quedó solo en el escenario, viendo cómo su imperio empresarial se desmoronaba en tiempo real. Los reporteros presentes tomaban notas frenéticamente, sabiendo que tenían la historia financiera más importante del mes. James Morrison se acercó a Claudia. Señora Collins, ¿tiene algún comentario adicional para el Financial Times? Claudia sonrió serenamente. Solo esto, que subestimar la inteligencia de una mujer siempre tiene consecuencias devastadoras. Mi esposo construyó su éxito sobre mentiras y traiciones, y como cualquier estructura construida sobre cimientos falsos, estaba destinada a colapsar eventualmente. Salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás a Richard completamente destruido. En cuestión de 2 horas, había perdido a su esposa, a su amante, a sus inversionistas y muy probablemente su empresa. 3 meses después, Claudia estaba de vuelta en Nueva York, pero esta vez en su propio apartamento en el Soho, financiado con el acuerdo de divorcio más favorable que sus abogados habían logrado negociar. Richard había tenido que vender la mayoría de sus activos para pagar las demandas legales y las investigaciones federales por fraude financiero. El escándalo había sido cubierto por todos los medios financieros importantes, convirtiendo a Claudia en una figura respetada por su valentía al exponer la corrupción empresarial. 3 editoriales importantes le habían ofrecido contratos para escribir libros sobre su experiencia y había recibido ofertas para trabajar como consultora en casos de fraude corporativo. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en su nuevo estudio lleno de luz natural y plantas, recibió una llamada de Marcel Dubois desde París. «Claudia, tengo noticias que te van a interesar», le dijo Marcel con diversión en su voz. Richard y Vanessa rompieron completamente después del escándalo. Él perdió todo y está trabajando como consultor independiente desde un apartamento minúsculo en Queens. Ella regresó a París, pero su reputación también quedó arruinada. Ningún ejecutivo importante quiere trabajar con alguien asociada con fraude financiero. Claudia sonrió mientras revisaba las pruebas de su primer libro titulado 30.000 pies. Cómo descubrí la traición de mi esposo y reconstruí mi vida. Marcel, gracias por la información, pero honestamente ya no me importa lo que haga Richard. Mi vida ahora es completamente mía y es mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Después de colgar, Claudia se dirigió a su balcón con vista al Hudson River. El sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Era libre. Era exitosa y, más importante aún, era completamente auténtica consigo misma por primera vez en años. Richard Collins había subestimado gravemente a la mujer que había traicionado. Pero gracias a esa traición, Claudia había descubierto una fuerza interior que nunca supo que tenía y había construido una nueva vida que era completamente suya. La venganza había sido dulce, pero la libertad era aún más dulce.
La historia de Claudia Herrera nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la transformación personal. A veces, los golpes más devastadores de la vida son exactamente lo que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos y de qué somos capaces. Cuando Claudia descubrió la traición de Richard a 30.000 pies de altura, su mundo se desmoronó por completo, pero en ese momento de dolor absoluto, también nació una mujer completamente nueva. El engaño no solo reveló la verdadera naturaleza de Richard, sino que también despertó en Claudia una fuerza que había permanecido dormida durante años de matrimonio cómodo. Su inteligencia, su experiencia como periodista de investigación y su determinación silenciosa se convirtieron en las armas más poderosas para su renacimiento personal. La venganza de Claudia no fue impulsiva ni emocional, fue estratégica, calculada y devastadoramente efectiva. Esto nos demuestra que el verdadero poder no está en reaccionar con rabia ciega, sino en canalizar nuestro dolor hacia acciones inteligentes y precisas. Claudia no se quedó llorando en su habitación de hotel. Se convirtió en la arquitecta de su propia justicia. La lección más importante de esta historia es que nunca debemos subestimar nuestro propio valor, ni permitir que otros lo hagan. Claudia había estado viviendo una vida construida sobre las mentiras de otra persona, pero cuando descubrió la verdad, tomó control absoluto de su destino. No esperó que Richard cambiara, no le dio segundas oportunidades, no se conformó con migajas de respeto. En su lugar, construyó meticulosamente un nuevo futuro donde ella era la protagonista indiscutible de su propia vida. Richard pagó un precio devastador por subestimar a la mujer que había traicionado. Perdió no solo su matrimonio, sino su imperio empresarial, su reputación y su futuro. Esto nos recuerda que las acciones siempre tienen consecuencias y que aquellos que construyen su éxito sobre mentiras y traiciones eventualmente verán todo colapsar. Pero más allá de la venganza, la verdadera victoria de Claudia fue su renacimiento. Al final de la historia, ella no estaba definida por lo que Richard le había hecho, sino por lo que ella había logrado por sí misma. Había transformado su dolor en propósito, su humillación en empoderamiento y su traición en liberación. Esta historia nos inspira a nunca rendirnos ante las adversidades, por devastadoras que parezcan. Nos enseña que tenemos dentro de nosotros recursos y fortalezas que ni siquiera conocemos hasta que la vida nos obliga a descubrirlos. Y nos recuerda que el verdadero éxito no está en mantener relaciones tóxicas por comodidad, sino en tener el valor de reconstruir nuestra vida sobre cimientos sólidos de honestidad y autenticidad. La lección final es que merecemos relaciones basadas en el respeto, la honestidad y el amor genuino. Si alguien en nuestra vida no puede ofrecernos eso, entonces merecemos la libertad de construir algo mejor. Claudia encontró esa libertad y con ella encontró una versión de sí misma que era más fuerte, más inteligente y más poderosa de lo que jamás había imaginado. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.